Punto 018-2025, presentada por el señor miembro Germán Alejandro Julio Cercovic González, de fecha 26 de agosto del 2025, correspondiente al procedimiento disciplinario abreviado 042-2024, seguido contra el señor Alberto Cohen Vela por su actuación como juez del segundo juzgado civil de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Doctor, por favor. Presidente, gracias. Paso a leer la ponencia 018-2025 en referencia al procedimiento disciplinario ya mencionado contra el señor Alberto Cohen Vela, conocido por nosotros ya. La Junta Nacional de Justicia, mediante la resolución número 1215-2024 de septiembre del año pasado, resolvió abrir procedimiento disciplinario abreviado por 21 cargos, prácticamente todo el abecedario, contra el imputado magistrado Cohen, los cuales se encuentran relacionados con la comisión de presuntas irregularidades en el trámite del proceso de demanda de amparo 290 del año 19, así como en el trámite del cuaderno cautelar número 290-219-78, conductas con las cuales habría vulnerado los deberes contenidos en el numeral 1 del artículo 34 de la ley número 29277, ley de la carrera judicial, e incurrido en las faltas disciplinarias muy graves previstas en los numerales 4, 12 y 13 del artículo 48 de la mencionada ley. Al respecto, la demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU fue interpuesta por un estudiante de la Universidad Privada Telesup, el cual alegó la vulneración de derechos constitucionales como la educación, igualdad, buen trato psicológico y el principio de interdicción de la arbitrariedad. Ello debido a la denegación del licenciamiento institucional y al cierre de la universidad por no cumplir con ninguna de las 8 condiciones básicas de calidad establecidas en la ley universitaria. Mediante informe del mismo instructor, el del año pasado, 011, del 31 de marzo, se concluyó que se acepte el pedido de destitución y en consecuencia se destituya al magistrado investigado. El magistrado investigado presenta su informe oral el 9 de mayo de este año, en donde reitera sus argumentos de defensa. Análisis. Cuestiones previas. Pedido de nulidad de las resoluciones emitidas por el órgano de control del Poder Judicial. El investigado ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia que se declare la nulidad de diversas resoluciones emitidas en el trámite seguido ante el órgano de control del Poder Judicial. Concretamente, requiere la nulidad de las resoluciones 1, 8 y 16 emitidas en el marco del procedimiento disciplinario llevado a cabo ante la Autoridad Nacional de Control. Se advierte que el investigado pretende, en esta instancia, emita una decisión respecto de actos administrativos dictados en un procedimiento previo, tramitado ante órganos, ante otra entidad a cargo de autoridades distintas y dentro de un marco normativo y competencial propio. Conforme a los numerales 11.1 y 11.2 del artículo 11 del texto único ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la declaración de nulidad, sea de parte o de oficio, corresponde únicamente a la autoridad que dictó el acto, cuando no está sujeta a subordinación jerárquica o su autoridad jerárquicamente superior si existiese tal relación. En el presente caso, la Junta no reviste la condición de autoridad jerárquicamente superior a la ANCPJ, OCMA u ODECMA, y los actos cuya nulidad se pretende fueron emitidos dentro de procedimientos disciplinarios regidos por el propio reglamento de la Oficina de Control de la Magistratura, al amparo de la ley de la carrera judicial. Por consiguiente, la solicitud de nulidad formulada por el investigado deviene improcedente, siendo que sus solicitudes debieron canalizarse por las vías y ante las autoridades competentes del propio órgano de control del Poder Judicial. Sobre la nulidad, sobre la solicitud del magistrado investigado de la aplicación del principio de ne bis in idem. De conformidad con la revisión de los actuados en el presente procedimiento,
Al investigado se le iniciaron 3 procedimientos disciplinarios simultáneos en el área de control interno del Poder Judicial. Por resolución 1 de octubre del 19, se abrió procedimiento disciplinario en el expediente 287-2019 Amazonas, gestionado por la ODECMA. De igual manera, la resolución 10 de diciembre del 2020 dio inicio al expediente 2321-219 Amazonas ante la OCMA, y la resolución 2 del 6 de agosto del 21 abrió el expediente 289 del año 19 Amazonas también ante la ODECMA. Todos estos procesos se relacionan con hechos conexos a la actuación del investigado en el expediente de demanda de amparo 290-2019 y su cuaderno cautelar, en los que actuó como juez del segundo juzgado civil de Bagua, Corte Superior de Justicia de Amazonas. Esto es, no son varios procedimientos en donde se evaluaron las mismas conductas, sino que, al verificar la conexidad, el magistrado contralor decidió acumular todos los expedientes a efecto de analizar todas las presuntas conductas infractoras cometidas por el magistrado investigado. Por lo tanto, la solicitud del investigado para aplicar el principio de ne bis in idem respecto al expediente 289-2019 y archivarlo, en realidad busca que se declaren nulos los actos resolutivos realizados por la ODECMA en el marco de sus competencias y la posterior acumulación al expediente principal. En conclusión, la solicitud de aplicación del principio de ne bis in idem presentada por el investigado resulta improcedente. Sobre la tipificación y adecuación de los cargos B, C, D y E del presente procedimiento disciplinario. Antes de ingresar al análisis del fondo de la revisión de la resolución número 1215-2024 Junta Nacional de Justicia, que dispuso el inicio del presente procedimiento disciplinario, se advierte que en la formulación de los cargos signados como B, C, D y E, se atribuyó al investigado por las mismas conductas la comisión simultánea de faltas graves y muy graves. Así, tal como se aprecia en el numeral 2 de la presente ponencia, las 4 conductas fueron subsumidas en 2 faltas graves previstas en los incisos 2 y 7 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Judicial, y a la vez en 2 faltas muy graves previstas en los numerales 4 y 13 del artículo 48 de la misma ley. Este planteamiento vulnera el principio de tipicidad reconocido en el artículo 4 del título preliminar y el artículo 248.1 del texto único ordenado de la ley número 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que exige una correspondencia clara y determinada entre la conducta atribuida y el tipo infractor aplicable. La coexistencia de calificaciones disímiles, grave y muy grave, para los mismos hechos genera una indeterminación normativa que afecta a la seguridad jurídica y abriría la puerta a la arbitrariedad sancionadora. En atención a lo expuesto, concluyo que los cargos B, C, D y E adolecen del defecto de imputación y se encuentran incursos en vicios de nulidad, motivo por el cual no corresponde emitir pronunciamiento de fondo sobre los mismos y procede disponer su archivo. Análisis de los cargos imputados. Sobre los cargos imputados, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, demanda de amparo. Cargos F, G, H, E, I, admisión irregular de demanda de amparo, expediente principal. De la formulación de los cargos F, G, H, E, I, se imputa al investigado haberse abocado al conocimiento del proceso constitucional de amparo tramitado en el expediente 290-219, seguido por el ciudadano Jonathan Jesús Hernández Martínez contra la SUNEDU, admitiendo la demanda mediante la resolución número 1 de fecha 12 de septiembre del año 19, sin emitir pronunciamiento motivado respecto de aspectos esenciales de calificación: la pertinencia de admitirla a trámite, la relación directa de los hechos y petitorio con el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, la existencia o no
de vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias y la legitimidad para obrar del demandante. Conforme a las pruebas que obran en el expediente, se advierte que el auto admisorio que el investigado emitió se limitó a citar normas y efectuar afirmaciones genéricas, sin articular un análisis fáctico jurídico que justificara su decisión. Así, en el primer considerando transcribió las pretensiones de la demanda. En el segundo, aludió al numeral 3 del artículo 139 de la Constitución. En el tercero, reprodujo el 51 del Código Procesal Constitucional, con un tratamiento genérico. O sea, no. La pretensión de la demanda cuestionaba la validez de resoluciones administrativas emitidas por la SUNEDU en el procedimiento de licenciamiento institucional de la Universidad Privada Telesub. En este contexto, el análisis de admisibilidad requería la aplicación del artículo 148 de la Constitución y de los numerales 1 y 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional vigente. Ley número 28.237, que excluyen el amparo cuando, primero, los hechos y petitorio no guardan relación directa con el contenido constitucional del derecho invocado, o dos, existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias. Sin embargo, el investigado omitió pronunciarse sobre la aplicabilidad de estas normas y sobre la razón por la cual el caso debía tramitarse por amparo y no por la vía contencioso-administrativa, desconociendo además el precedente vinculante fijado por el Tribunal Constitucional en el expediente 2383-2013, caso Elgo Ríos, que establece pautas para determinar la existencia de una vía igualmente satisfactoria. Tampoco se analizó si los hechos y el petitorio guardaban relación directa con los derechos invocados, educación, igualdad, buen trato psicológico y principio de interdicción de la arbitrariedad. Por el contrario, se citó el inciso 10 y 16 del artículo 37 del Código Procesal Constitucional, relativos al derecho al trabajo y a la tutela procesal efectiva, derechos notoriamente distintos a los alegados en la demanda. La jueza que posteriormente asumió el expediente, en resolución número 8 del 24 de octubre del 19, declaró nulo el admisorio y lo actuado, así como improcedente la demanda, precisamente por la omisión de analizar la causal de improcedencia del numeral 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional y el precedente Elgo Ríos. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por la Sala Civil Permanente de Utcubamba, resolución número 19 de diciembre del 2020. En consecuencia, se acredita que el investigado incumplió su deber de motivación suficiente y vulneró el debido proceso en la admisión de la demanda de amparo. Casos JKLMNIO, irregularidades posteriores. Derivado de la admisión irregular, se imputa al investigado que, mediante resolución número 2 del 12 de septiembre del 19, dispuso notificar la demanda a Telesub, que no era parte en el proceso, para conocimiento y fines, entre comillas, conocimiento y fines, sin motivar la pertinencia de tal actuación, limitándose a acoger un pedido del demandante. Posteriormente, Telesub solicitó su intervención como litis consorte necesario. El investigado corrió traslado, resolución número 3, para absolución de las partes. Sin embargo, mediante la resolución número 5, dejó sin efecto la anterior e incorporó a Telesub como litis consorte necesario activo, invocando el artículo 92 del Código Procesal Civil y alegando que compartía la misma pretensión que el demandante, sin analizar si existía legitimidad e interés conforme al artículo 54 del Código Procesal Constitucional, que solo contempla el litis consorcio facultativo en amparo. En la práctica, esta actuación permitió sortear las reglas de competencia territorial del artículo 51 del Código Procesal Constitucional,
incorporando a un litigante domiciliado en Lima para cuestionar actos administrativos de una entidad pública, también domiciliada en Lima, en un proceso radicado en Amazonas y otorgándole medidas cautelares. En mérito a lo expuesto, se concluye que el investigado incurrió en las inconductas imputadas en los cargos F a O, habiéndose acreditado que vulneró el deber de impartir justicia con independencia, imparcialidad y respeto al debido proceso, al emitir las resoluciones números 1, 2 y 5, sin la motivación y sustento jurídico exigibles en un proceso constitucional de amparo. Sobre los cargos imputados a, enlace parte en 2, extremo referido a transgresión de competencia, PQRST, proceso cautelar. Se atribuye al investigado que mediante resolución número 1, emitida en el cuaderno cautelar, declaró fundada la medida cautelar solicitada por la Universidad Privada Telesub el 18 de septiembre del 19, dentro del proceso de amparo seguido por Jonathan Jesús Hernández Martínez contra la SUNEDU, incurriendo en irregularidades que comprometen el debido proceso y el deber de motivación. Tal como se ha expuesto en apartados precedentes, la medida cautelar fue otorgada a un sujeto procesal distinto al demandante original, incorporado como litisconsorte necesario activo, sin justificación suficiente y dentro de un proceso principal cuya admisión careció de motivación y fue posteriormente declarada nula. Esta circunstancia ya acreditada vicia de origen la resolución cautelar cuestionada, al haberse dictado en un contexto procesal afectado por defectos sustanciales. En consecuencia, queda acreditado que el investigado concedió medida cautelar a Telesub en condiciones contrarias al debido proceso y con motivación insuficiente, infringiendo sus deberes funcionales. Dichas conductas configuran las infracciones descritas en los cargos A, P, Q, R, S y T, inobservando el deber previsto en el numeral 34, en el artículo 34, numeral 1 de la Ley de la Carrera Judicial. Sobre el cargo U, se atribuye al investigado no haberse encontrado en su despacho el día 2 de octubre del año 19, entre las 6:15 y las 6:45. Entre las 4:15 y 4:45, afectando la prestación del servicio de impartición de justicia. Si bien el investigado manifestó en su declaración indagatoria que el registro de ingresos y salidas podría contener un error, no ha acompañado medio probatorio alguno que desvirtúe el contenido del cuaderno de ocurrencias ni ha ofrecido una justificación válida para explicar su ausencia durante el horario de trabajo. Sobre el cargo A, referido al extremo de la presunta falta muy grave, recaída en el numeral cuarto del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, interferencia. En el cargo A, se le imputa la comisión de la falta muy grave, tipificada en el numeral 4 del artículo 48 de la ley mencionada, consistente en interferir en el ejercicio de funciones de otros órganos del Estado, sus agentes o representantes, o permitir la interferencia de terceros que atente contra el órgano judicial o la función jurisdiccional. La Junta Nacional de Justicia, en pronunciamientos reiterados, ha definido la interferencia como la intromisión o intervención que altera el curso normal de una acción o proceso, produciendo perturbación en el ejercicio ordinario de competencias de un órgano público. La Real Academia Española recoge este significado como cruzar o interponer algo en el camino de otra cosa o en una acción. Esta figura exige un elemento de intencionalidad en la intervención que vaya más allá de una referencia o actuación procesal legítima y que esté destinada a generar un impacto concreto en las competencias ajenas.
En este sentido, las decisiones jurisdiccionales emitidas dentro de un proceso, aunque puedan incidir en las actuaciones de entidades administrativas, no constituyen por sí mismas actos de interferencia en el sentido disciplinario, pues forman parte de la función propia del juez y están sujetas a control a través de los mecanismos procesales previstos en la ley. Terminando, graduación de la sanción. Por tanto, habiéndose detallado los hechos materia de imputación y valorado las pruebas del presente procedimiento disciplinario, quedan debidamente acreditados la comisión del hecho y la responsabilidad del juez investigado Alberto Cohen Vela, por lo que en virtud de los fundamentos expuestos se encuentra justificada la imposición de la medida disciplinaria de destitución. Por las consideraciones expuestas, mi opinión es la siguiente. Primero, declarar improcedente la nulidad deducida por el señor Cohen Vela respecto de las resoluciones emitidas por el órgano de control del Poder Judicial. Segundo, declarar improcedente la aplicación del principio de ne bis in idem solicitado por el investigado. Tercero, declarar infundada la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario solicitado por el señor Cohen Vela. Cuarto, declarar la nulidad de los cargos B, C, D y E por tener vicios en la imputación, careciendo de objeto retrotraer el procedimiento hasta la etapa de una nueva formulación de estos. Quinto, tener por concluido el presente procedimiento disciplinario abreviado y, por tanto, imponer la sanción disciplinaria de destitución al señor Cohen Vela en su actuación como juez del segundo juzgado civil de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, al haberse acreditado que cometió las conductas atribuidas en los cargos A, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S y T, incurriendo en las faltas muy graves tipificadas en los numerales 12 y 13 del artículo 48 del mismo cuerpo normativo. Sexto, absolver al señor Alberto Cohen Vela en el extremo del cargo A, referido a la imputación de la falta muy grave tipificada en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, conforme se ha expuesto en la presente ponencia. Séptimo, declarar la responsabilidad disciplinaria por falta grave incurrida por el investigado al acreditarse que cometió la conducta atribuida como cargo U. Esto fue la inasistencia, quedando absorbida la sanción que de ella derivaría en la más grave de destitución, impuesta al haberse probado que incurrió en faltas muy graves. Eso es todo lo que tengo que exponer. Gracias. A la deliberación de la ponencia.